Amigos, hoy les traigo uno de mis chips favoritos. Lady Nagant es un personaje que me obligó a volver a ver My Hero Academia para entenderla hasta cierto punto. Además que quiero saber si quisieran más fanfics como el de Goku Footboy. Si es así no me molestaría continuarlo, me parece divertido. Realmente espero que les guste este fanfic. Bien. Ya fue mucha introducción. Vamos. Disparo al corazón one shot. Kaina Tsutsumi. La lluvia caía como metralla sobre los tejados de Musutafu. Cada gota pesaba como un recuerdo, y Kaina los tenía todos, alojados entre la piel y el alma como plomo quemado. En otro tiempo, fue heroína. Una de las mejores. Belleza esculpida en eficiencia. Elegancia en forma de muerte. Trabajaba para la Comisión de Seguridad Pública. No la de los pósters ni las entrevistas. La verdadera. La que se ocultaba entre sombras y expedientes confidenciales, la que decidía quién vivía, quién moría y qué verdades jamás verían la luz. Kaina era la mano que disparaba cuando un héroe comprometido con la imagen no podía ensuciarse. Ella era el secreto mejor guardado. Hasta que dejó de serlo. Un disparo que no quiso hacer, una niña que no quiso silenciar. Fue todo lo que necesitó para pasar de heroína a traidora. De figura pública prisionera en Tartarus. Y ahora, libre gracias al caos que liberó All for One, caminaba entre ruinas como un espectro, con el cañón de su brazo afinado y sus ideales deformados. No creía en héroes. No creía en sonrisas televisadas ni en las promesas de salvación. Pero tenía una misión. La comisión ya no existe, pero su influencia sí. Un remanente, un último favor de parte de All for One. Eliminar al joven Midoriya Izuku, quien porta el poder del símbolo de la paz. Kaina no confiaba en villanos, pero tampoco en el brillo en los ojos de un adolescente que piensa que puede cambiar el mundo a puños. Su tarea era simple: encontrarlo. Apuntarle. Disparar. Nada personal. Excepto que todo en ella ya era personal. Izuku Midoriya ya no usaba uniforme escolar. Ya no había campanas ni exámenes. Solo polvo, heridas mal cerradas y la constante sensación de estar corriendo dentro de una pesadilla. Desde que escapó de UA, Deku se convirtió en un espectro en la ciudad. Rápido, silencioso, con los ojos más tristes del mundo. Se había propuesto enfrentar a los remanentes de la Liga de Villanos solo, porque cada vez que miraba a sus amigos sentía que los ponía en peligro. Y sí, aún era ese chico tímido que se sonrojaba si una chica lo miraba 2 segundos de más. Pero algo había cambiado. Algo en su voz. En la forma en que apretaba los dientes cada vez que recordaba a la gente que no pudo salvar. Izuku no quería matar. Ni siquiera a Tomura. Creía que incluso la oscuridad podía volver a la luz. Y eso lo hacía un objetivo perfecto. Alguien como Lady Nagant vería en él una debilidad. Pero ella no sabía lo que realmente había dentro de ese chico con los ojos verdes y las manos rotas. Aún no. La lluvia seguía cayendo. Y en el techo de un edificio abandonado, una francotiradora ajustaba su mira telescópica mientras, a unas calles de distancia, un chico con capa negra ayudaba a evacuar a una familia atrapada en un incendio. La historia entre los dos estaba a punto de empezar, y no sería una historia de odio, ni de redención. Sería una bala cargada de emociones que nadie vio venir. El primer disparo no sonó. Solo fue viento. Viento que cortó el aire como si tuviera intención. El segundo fue más claro. Rebotó en un poste, desviándose apenas. El tercero rozó el hombro de Izuku y dejó un corte limpio, como si una navaja le hubiera susurrado al oído. Y entonces, supo que era ella, Lady Nagant. El nombre caía como plomo en la conciencia de cualquiera que hubiera escuchado historias del submundo. La mujer que podía hacer que un disparo se sintiera como un juicio divino. Él se giró apenas. No con odio, con reconocimiento. Con ese brillo idiota y peligroso en los ojos que decía: yo te entiendo. Y eso, por alguna razón, a Kaina la hizo apretar más fuerte el gatillo. Ella era el silencio vestido de precisión. Desde la cornisa de un edificio de oficinas abandonado, la lluvia la cubría como un manto. Camuflaje natural. Su cabello morado recogido, la mirada afilada. En su mente no había ruido, solo cálculos. Distancia: 480 metros.
Viento. Leve, hacia el este. Objetivo. Izuku Midoriya. Pero algo no cuadraba. No era como los otros. No gritaba. No lloraba. No huía. Él la buscaba con la mirada. Ese fue su primer error. El segundo fue quedarse quieto. La cuarta bala salió como poesía negra. Curvada con precisión quirúrgica. Pero antes de que pudiera tocar carne, Deku se movió, no con velocidad, sino con instinto. Desvió la bala con un látigo negro hecho de One for All, pero el impacto lo hizo retroceder. Lady Nagant, dijo con voz temblorosa. No de miedo. De respeto. No me llames así, respondió una voz desde la oscuridad. Una voz rota, como un cristal que alguna vez fue música. Y entonces, todo se volvió movimiento. Izuku saltó al aire, sus botas vibrando con energía. Kaina se desplazó por las alturas como una sombra líquida, cada movimiento una danza entrenada para matar. El cielo rugía. Ellos también. Una lanza hecha de decepción, de años ocultando cadáveres por el bien del orden. Un escudo agrietado, hecho de esperanza y determinación suicida. Y en medio de ellos, un silencio que gritaba que el mundo no tenía por qué ser así. El sonido de las balas era casi imperceptible. No eran disparos, eran maldiciones afiladas que cortaban el viento y la esperanza. Nagant no disparaba por matar. Disparaba por principio, porque creía, con todo su pecho lleno de ruinas, que ese chico necesitaba entender la verdad antes de morir. La verdad de los héroes. La verdad de las mentiras que lo alimentaron desde niño. Deja de correr, Midoriya. Gritó entre las gotas que rebotaban en su rifle orgánico. No hay final feliz para los que juegan a ser salvadores. Izuku no respondió. No podía. El sensor de peligro chillaba en su cabeza como una alarma descompuesta. Cada milésima de segundo era una decisión entre vivir o desangrarse. Salto. Látigo. Giro. Flotar. Empuje. Repetía el ciclo como una canción desesperada. Pero cada movimiento era más lento que el anterior. El One for All era un torrente dentro de él, pero también una carga. Un milagro con fecha de vencimiento. Y Nagant lo sabía. Ella lo seguía en el aire como si no pesara, con su Airbolt flotando entre escombros y vientos cruzados. Cada vez más cerca. Cada bala más precisa. Cada mirada más fría. Eres exactamente lo que la comisión quería que fueras, le dijo cuando pasó volando a su lado, su voz como una bofetada. Un títere que sonríe mientras lo destripan por dentro. Izuku tragó saliva. El brazo izquierdo ya le temblaba. Una bala le había rozado la pierna, otra el costado. No podía aguantar mucho más. Tengo que sacarla de las alturas. Tengo que obligarla a bajar, pero ¿cómo? No podía alcanzarla directamente. Cada vez que lo intentaba, lo recibía una lluvia de proyectiles que deshacía el aire frente a él. Tienes ojos de mártir, chico. La voz de Nagant se filtró de nuevo, esta vez más suave, casi con lástima. ¿De verdad crees que puedes salvar a alguien como yo? Izuku respiró hondo. El agua corría por su rostro. No se notaban si eran gotas o lágrimas. No intento salvarte, dijo finalmente. Estoy intentando alcanzarte. La francotiradora frunció el ceño. Había algo en esa frase. En esa voz. En esos malditos ojos verdes. Algo que no debería estar ahí. Esperanza sin condiciones. Esa misma porquería que la había llevado a disparar contra sus superiores años atrás. Y por un segundo, solo uno, su dedo dudó en el gatillo. Y eso bastó. Izuku no disparó. No contraatacó. No buscó herirla. Se impulsó hacia ella, directo, sin protección. Un movimiento suicida. Lo hizo porque sabía que Nagant no mataba por placer. Y si lo hacía, ese sería su final. Pero si no, alguien tiene que dar el primer paso. Esos ojos. Jodidos ojos verdes brillando como faroles en una noche que no prometía amanecer. Ojos que no juzgaban. Ojos que no exigían. Solo ofrecían una maldita mano abierta, incluso mientras volaba directo hacia ella como una lanza humana. Nagant tensó el brazo, lista para disparar, apuntar, respirar, apretar. Esa secuencia estaba grabada en sus huesos como un rezo sagrado. Pero algo visceral, se quebró en el instante en que sus miradas se cruzaron. Un código no escrito. Una chispa. Un recuerdo de cuando ella también miraba así.
¿Qué estás haciendo, mocoso?, pensó, apretando los dientes. Y para cuando volvió en sí, Izuku ya estaba a 1 metro. Movió el cuerpo en el último segundo. Deku pasó rozando su hombro como un cometa sin control, dejando un surco de viento a su paso. No era un ataque, era un intento de alcanzarla. No tenía sentido, y sin embargo, Kaina sintió algo incómodo dentro del pecho. No era culpa, era algo parecido a memoria. Volvió a tomar distancia. Respiró profundo. Apretó la mandíbula. Apuntó. Volvamos al juego, entonces. Estás desperdiciando tu vida, dijo con frialdad. Lo que estás tratando de proteger ya no existe. Izuku no respondió. Solo exhaló. Las gotas se arrastraban por su rostro como si el cielo llorara con él. Y el infierno volvió a abrirse. Balas curvadas. Saltos imposibles. Látigos negros entre estructuras caídas. Una danza feroz entre convicción y decepción. Hasta que una voz chillona y patética rompió el ritmo. Nagant. Llévame con él. Por favor. Con mi jefe. La voz venía de una esquina, donde el barro se mezclaba con basura y dolor. Era Kaichisaki, Overaul, temblando. Harapiento. Sin brazos. Sin poder. Sin dignidad. Llévame con él. Mi padre. Él me necesita. Tú prometiste. Nagant no lo miró. La mandíbula le vibró de rabia contenida. Chisaki era un reflejo más de lo podrido que estaba el sistema. Un niño mimado por la oscuridad de los héroes, luego arrojado cuando dejó de servir. «Cállate, insecto», le gritó, sin girar el cuerpo, pero con un tono tan cargado de rabia que incluso Izuku se detuvo un segundo. «Tú dijiste que me ayudarías. No me abandones. No, tú también». El silencio que siguió fue brutal. Nagant bajó el rifle solo un segundo. Sus ojos se oscurecieron, y en ese instante, Izuku vio algo más que una asesina. Vio a una mujer que cargaba con demasiados fantasmas. Vio la grieta, y supo que tenía que hablar. ¿De verdad quieres que la única voz que te recuerde sea la de alguien como él?, dijo Izuku, sin arrogancia. Sin reproche. Solo verdad. Nagant no respondió, pero no disparó tampoco. La neblina cubría el campo de batalla como un telón cerrado. Silencio. Un suspiro del mundo antes del impacto. Y en ese murmullo de guerra suspendida, Izuku Midoriya habló como un héroe, no como un guerrero. Comienzo a entender el mundo, no solo hay blanco y negro, en medio hay tonos grises. Y los hemos alimentado de odio. Ayúdame a enmendar esos errores. La frase golpeó más fuerte que un puño. Pero Kaina, endurecida por años de traición, de misiones encubiertas, de cadáveres sin nombre en su memoria, solo apretó más los dientes. Te lavaron la cabeza con sus mentiras. El cañón de su brazo brilló apenas con energía acumulada. El mecanismo zumbaba como si compartiera la furia de su dueña. Me arriesgo a que mi rifle se atasque, pero aumentaré la velocidad de las balas. Esta es una jugada contra todos los héroes moldeados como tú. Nagant ya no era una heroína, era una sentencia con forma humana, y su dedo volvió a acariciar el disparador. Te las arreglas para esquivar mis disparos, así que te daré algo mejor en qué pensar. Y entonces, apuntó a Chisaki. Kai, temblando, sin poder mover ni un dedo. Un despojo, sí. Pero aún un ser humano, y para un héroe. Esa distinción lo era todo. Si su vida se apaga por tu culpa, te carcomerá la conciencia. Gritó Nagant, y en su voz no había odio, sino rabia mezclada con desesperanza. Pero si lo salvas, te volverás más lento y te acabaré. Vamos, héroe, sálvale. El disparo salió como una sentencia, letal, perfecto, sin margen de error. Chisaki. Rugió Izuku. Sus ojos brillaron como faros en la niebla. No había opción. No para él. All Might era más rápido que una bala. Y yo. One for all, pseudo 100%. El fajín acumulado en su pierna izquierda estalló como un resorte divino. En menos de un parpadeo, Izuku estaba entre Chisaki y la bala, empujándolo fuera del camino con una fuerza demoledora. El aire se partió como cristal. Pero no se detuvo ahí. Con el látigo negro, formó una especie de catapulta aérea entre dos estructuras quebradas. El rebote lo lanzó directo hacia el cielo, y con el fajín restante en su otra pierna.
Lo usó para cambiar de dirección a una velocidad brutal. Nagant apenas pudo reaccionar. Un destello verde cruzó la neblina, un rayo entre tinieblas. Y entonces lo vio, demasiado tarde. Más rápido que mi bala. Más rápido. Imposible, Manchester Smash. Gritó Izuku. Su pierna descendió como un cometa. Impactó directo sobre el rifle integrado en el brazo de Kaina. Crack. Metal, hueso y sonido quebrándose en una sinfonía final. El cañón se astilló. El brazo se venció. Nagant cayó, no por el golpe, sino por el peso del momento. Izuku aterrizó a unos metros. Aún temblando, el vapor de su cuerpo se mezclaba con la neblina. Su respiración era errática. Sus piernas ya no respondían bien. Pero se mantuvo en pie, porque los héroes lo hacen. Ya rompí tu arma. Esto se acabó, Lady Nagant. Y en el eco de esas palabras, no hubo odio, solo verdad. Silencio. El crujir del metal roto colgaba en el aire como una última campana de batalla. Lady Nagant tambaleó en el cielo, su cuerpo cayendo como una pluma vencida por su propio peso. El brazo destruido, el alma temblando. Izuku, jadeando, la seguía con la mirada. No había furia en sus ojos, solo un inmenso, desgarrador dolor. ¿Cómo llega una heroína a este punto? ¿Cómo permitieron que alguien como ella se perdiera así? Pero ese pensamiento apenas tuvo tiempo de florecer, porque en el momento en que Kaina Tsutsumi comenzó a caer, ¡boom! Una explosión la envolvió, rosa. Letal. Kirk desconocido. Una trampa implantada en su cuerpo por el mismísimo All for One. Un seguro. El villano no dejaba cabos sueltos, ni siquiera con quienes usaba como peones. Nagant. Gritó Izuku, sin pensarlo. Látigo negro. Flotar. Sensor de peligro. Fajin. Todos al unísono. El chico voló como si su alma lo hiciera primero. La atrapó en el aire justo antes de que se estrellara. Su cuerpo humeante. Su piel quemada. Su expresión, no de derrota, sino de revelación. ¿Por qué? Murmuró Nagant, apenas consciente. ¿Por qué me salvaste, incluso ahora? Izuku la sostuvo con fuerza, con cuidado, como si sostuviera un fragmento del pasado que aún podía cambiar. ¿Por qué tú? Sigues luchando, y mientras lo hagas, no voy a dejarte sola. Los ojos de Kaina se abrieron con dolor y algo más. No comprensión, no perdón, pero algo que se parecía demasiado a una lágrima. Eres un idiota, chico. Lo sé, respondió Izuku, sonriendo con tristeza. En ese instante, Aux llegó volando, tan rápido como pudo. Reconoció a Nagant al instante. Sus ojos se oscurecieron, su rostro se endureció. Pero cuando vio a Deku sosteniéndola así, entendió. Necesitamos atención médica, ¡ya! Gritó el chico, sus brazos ya cediendo. Y mientras descendían, mientras la lluvia limpiaba apenas las cenizas del cielo, Nagant murmuró, apenas audible. Yo, disparé por justicia. Me usaron, pero tú disparas con el corazón. El mundo respiraba distinto desde la caída del último gran monstruo. All for One ya no existía, ni su risa, ni su sombra, solo ruinas, y la posibilidad de reconstruir. Izuku Midoriya, el chico que heredó una llama y la convirtió en faro, ya no tenía One for All. Ese poder se apagó con la última batalla, con Tomura, con Tenko. Con todos los muertos y todos los recuerdos. Y sin embargo, seguía ahí. Un héroe, sin don, sin gloria, pero con la mirada firme. No vestía una capa brillante, no volaba como antes, pero un nuevo traje cubría su cuerpo, una sinfonía de tecnología y memoria. Bakugo lo había financiado, tanto él como toda la antigua clase 1A. No vamos a dejarte solo, nerd, había gruñido el explosivo héroe mientras lo ayudaban a colocarse los primeros paneles del traje. Pero Izuku se sentía solo igual. No por la falta de poder, sino por el vacío que deja un propósito cuando se cumple. La paz había llegado, y él ya no era necesario como escudo, ahora era semilla. Se dedicó a enseñar, no a crear ídolos. No a formar soldados, sino a sembrar esperanza, a mostrar que ser héroe no era cargar el mundo en los hombros, sino extender los brazos para levantar a quien lo necesitara.
Vivía entre aulas humildes y misiones pequeñas. Sonrisas infantiles, torpes ensayos de quirks, primeros errores. Y cuando caminaba solo por la ciudad, con el rostro cubierto por la capucha de su traje. No buscaba reconocimiento, solo escuchaba, por si alguien necesitaba ayuda, porque ser héroe no era una etapa, era un latido. Pero aún así, por las noches, cuando el traje se apagaba, cuando los niños se iban a casa, cuando el mundo parecía tranquilo, Izuku se sentía vacío. No por la falta de poder, sino por la ausencia de algo más difícil de nombrar. Un eco, una voz, una mirada que le había enseñado que hasta en la oscuridad más absoluta, alguien podía volver a brillar. Y ese recuerdo, esa persona, seguía en algún lugar del mundo. El cielo sobre Musutafu estaba despejado, salpicado de cometas y drones con forma de héroes miniatura. El Festival de la Esperanza era una tradición reciente, pero poderosa. Un recordatorio colectivo de que los días oscuros no eran eternos. Y que incluso los corazones rotos podían aprender a latir de nuevo. Kai Natsutsumi caminaba entre la multitud. No como una sombra, no como una asesina, sino como alguien viva. Vestía una camiseta verde con letras en negrita, Smash. El rostro caricaturesco de Deku en pleno grito decoraba su torso. Sobre su cabeza, una diadema sostenía un mini Deku saltando con una pose heroica. Pantalón deportivo negro, codera esmeralda. Y colgando de su codo, una bolsa con más mercancía de la que admitiría frente a cualquiera. Bebía un Mixed Fruit, la bebida oficial de All Might con sabor a frutas tropicales, mientras masticaba una barra de proteína Smash con gusto culpable. Una mezcla de mango y manzana verde, como si alguien hubiese embotellado al propio Izuku Midoriya. Su mirada se detuvo en un puesto llamativo. Ropa interior temática de héroes, para niños y adultos. Con motivos de Aux, Dynamite, y claro, Deku. Kaina levantó una ceja. Se cruzó de brazos. Suspiró. Quizás esto ya sea demasiado fanatismo. Pausa. Silencio. Mirada rápida a los lados. Llevaré 2. El vendedor apenas podía mantener la compostura. Sus ojos estaban más fijos en ella que en la caja registradora. Y no era el único. Varios asistentes del festival se quedaban mirándola. Algunos con fascinación, otros con desconcierto. Era difícil no hacerlo. Su belleza era punzante, un aura elegante mezclada con lo salvaje, como si un rayo hubiera aprendido a caminar. Pero era más que eso, era la forma en la que se reía discretamente al ver niños gritando en la montaña rusa, la manera en que sostenía su bolsa con un orgullo casi infantil. Primero fue al Full Cowl Rush, subió en el vagón verde, por supuesto, el que simulaba ser Deku. Gritó en las curvas como si su corazón aún pudiera estallar. Y cuando el vagón rojo, el de Shigaraki, casi chocó con el suyo en una explosión de rayos y humo artificial, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. De verdad sonrió. Luego entró al túnel del héroe. Ahí, con pasos suaves, recorrió los hologramas y proyecciones. Se detuvo frente a la imagen de un Deku desgastado, cubierto de heridas, pero con una mano extendida. Tonto, susurró, apenas audible. Aún me haces creer. Finalmente, subió a la atracción estrella, Migtoer. Casi nadie la reconoció. Algunos la miraban con asombro, no sabiendo si era una heroína real o una modelo con demasiado compromiso estético. Los que estaban en la fila no sabían si le tenían miedo o querían pedirle una selfie. Un niño le ofreció su paleta de caramelo con forma de Deku. Ella la aceptó, y se la comió entera. Gracias, dijo, con una sonrisa que mezclaba dulzura y fuego. Mientras la torre caía con ella gritando en lo alto, por un instante pareció que todo lo que la rodeaba era solo una excusa para volver a sentirse viva. Izuku Midoriya tenía el día libre. Nada de clases en la UA, porque se celebraba el nuevo día del héroe. 9 años desde la épica batalla contra Shigaraki que cambió todo. Tenía planes sencillos pero perfectos para ese día. Patrullar, sentir el viento en la cara mientras volaba con su traje, balancearse ágilmente con el látigo negro, usar el Fajin para desplazarse con velocidad casi sobrehumana. Pero la vida no siempre sigue el plan. Uraraka y Todoroki, sus grandes amigos, tenían otros planes.
Querían ir juntos los tres a disfrutar del festival, pero Ochako tuvo que irse temprano y Todoroki se unió a Yaoyorozu en otra atracción. Así que al final Izuku se quedó solo, caminando con calma hacia la salida del lugar. Entonces algo llamó su atención. Entre el bullicio, en un pequeño puesto de figuras de héroes, brillaba una pieza única, una figura de All Might joven, con el icónico traje que usó durante su estancia en Estados Unidos, diseñado y construido por David Shield. Una joya difícil de conseguir, y con un precio intimidante, 100.000 yenes. Izuku suspiró, esperanzado en que alguien más la comprara, pero el puesto seguía intacto. Para él no era un gasto tonto, era un recuerdo, un símbolo. Así que sacó la cartera y la compró sin dudarlo. Sosteniendo la figura, su mente se perdió en los recuerdos, absorto en ese pequeño pedazo de historia, cuando no se dio cuenta de que alguien más estaba justo a su lado. Una mujer, absorta en un puesto de ropa interior temática. Sí, no había malentendido. Bragas con estampados de Deku. Ella examinaba con seriedad las piezas, evaluando si llevarse una o dos. Izuku parpadeó, saliendo de su ensimismamiento, y levantó la mirada justo para encontrarse con esa figura inesperada. Era Kaina Tsutsumi, Lady Nagant. Aún así, la mujer mantenía su actitud seria, casi impenetrable, con esa mezcla de belleza peligrosa y serenidad que hacía que las miradas se clavaran en ella sin poder evitarlo. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de recuerdos y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Izuku la reconoció al instante, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Ambos se miraron, y en ese breve instante, como si el tiempo respirara más lento, todo lo dicho en la batalla que compartieron volvió a gritar en silencio. Izuku, aún con la caja de All Might entre los brazos, sintió como un nudo se le formaba en la garganta. No de miedo, no de tensión, de pura y humana vergüenza. Kaina Tsutsumi, con su camiseta de Deku gritando Smash. La diadema temblando por el mini Deku sobre su cabeza. Se quedó congelada. Un silencio criminal, tenso, demasiado largo. Entonces, como si el universo conspirara para romperle el alma a uno de los dos. Su compra, señorita, dijo el vendedor, con tono chillón y contento, extendiéndole una pequeña bolsa con 2 conjuntos completos de lencería temática de Deku. Estampados verdes con rayitos y caritas chibi de Midoriya. El alma de Kaina dejó su cuerpo por 2 segundos. Izuku parpadeó, luego, y yo no vi nada, balbuceó, manos alzadas como si se entregara. O sea, ese sí vi. Pero no vi eso. O sea sí, pero... Kaina, roja como un quirófano encendido, cerró los ojos y tragó saliva. Se acomodó la diadema, recogió la bolsa sin mirar al vendedor y se giró con la dignidad de una emperatriz en llamas. ¿Por qué no estás patrullando? Disparó, sin mirarlo, intentando esconder el temblor de su voz. Izuku, con la cara tan roja como el Full Cowl en 100%, recogió su figura y la sostuvo como escudo emocional. Tenía el día libre, Todoroki y Uraraka iban a venir. Pero se fueron. Y vi esta figura Y. Es la versión americana del traje. David Shield la diseñó. Es rara, y, perdón. Kaina no sabía si reírse o darle un golpe. Y entonces, sucedió. Se rió, una risa discreta, contenida. Pero real, un pequeño terremoto que sacudió la barrera que aún la protegía del mundo. No has cambiado nada, chico, murmuró, finalmente mirándolo. Izuku notó que sus ojos no tenían esa dureza de antes. Ahora eran más suaves, pero igual de profundos. Como 2 francotiradores que ya no buscaban matar, sino entender. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar. Kaina levantó la bolsa con la mercancía de héroes, incluido un peluche de Deku abrazando una zanahoria. Digamos que, soy una criminal reformada con tendencias coleccionistas, dijo, sarcástica. Y su sonrisa, pequeña y torcida, valía más que cualquier victoria. Izuku rió también. Más bajo. Más tímido. Pero con algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. ¿Quieres acompañarme al túnel del héroe? Preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por el valor. Solo si me compras una bebida más. Se me acabó el Mixed Fruit. ¿Otra barra Smash? No me juzgues.
Y se alejaron, entre los murmullos de un público que aún se preguntaba si esa mujer era una nueva heroína o simplemente una fan demasiado comprometida. Solo ellos sabían lo que realmente compartían. Una guerra, una cicatriz, y ahora, algo parecido a un nuevo comienzo. Las luces eran tenues, suaves, como un susurro que acariciaba el alma. El túnel del héroe no era un espectáculo, no era una atracción estruendosa. Era un santuario, una herida abierta que la sociedad miraba sin apartar la vista, un memorial que no olvidaba a nadie. Izuku y Kaina caminaban despacio, paso a paso, rodeados de imágenes, proyecciones y fragmentos de historias. Las paredes estaban cubiertas de cristal oscuro, y detrás de ellas, grabados con precisión, los nombres de los que ya no estaban. Desde el ataque al hospital hasta el último aliento de la guerra. Erasereal. Krust. Midnight. Sirnigteye. Mirko, vivos, mutilados, rotos o ausentes. Cada uno tenía su espacio, con una frase o gesto que definía su esencia. Kaina caminaba como si flotara, como si sus botas rozaran los recuerdos. Demasiados nombres, dijo, casi sin voz. Izuku solo asintió. Apretó un poco más la caja con la figura de All Might, y bajó la cabeza un momento. Sentía el peso de cada uno, como si los llevara en la espalda. Más adelante, el ambiente cambió. El cristal se tornó gris azulado, y en letras claras, brillantes, otro mensaje. Los caídos por un mundo roto. Allí estaban, los nombres, los rostros. Himiko Toga, Jimbu Baigawara, Touya Todoroki, Tenko Shimura, Tomura Shigaraki. Proyecciones mostraban sus vidas no como villanos, sino como humanos. Niños rotos por un sistema ciego. Víctimas de indiferencia, miedo, abandono. Una voz en off decía, no todos los monstruos nacen siendo tales. Algunos los criamos. Algunos los ignoramos hasta que fue demasiado tarde. Kaina se detuvo. Su pecho subía y bajaba, como si contuviera algo más grande que ella misma. Y entonces, llegó a esa sección, su sección. Kaina Tsutsumi, alias Lady Nagant, ex-héroe, ex-asesina de la Comisión de Seguridad Pública, testigo de la corrupción del sistema que prometía justicia, sobreviviente, redimida, ejemplo de que incluso aquellos que caminaron en la sombra pueden encontrar la luz. El holograma proyectaba una imagen de ella, seria, sosteniendo su rifle antes de la guerra, y otra, después de la batalla final, siendo asistida por personal médico, cubierta de heridas, pero viva. Había una grabación suya, su voz, firme, quebrada, humana. Nunca fui una heroína. Solo seguía órdenes. Pero cuando vi a ese chico enfrentarse a mí sin odio, entendí que aún quedaba algo que valiera la pena proteger. Si yo encontré el camino, cualquiera puede. Izuku la miró, y sonrió, no una sonrisa casual, una sonrisa llena, sincera. Feliz de haberla salvado, feliz de que aún estuviera aquí, feliz de que hubiera elegido vivir. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó Kaina, con una ceja alzada, disimulando que los ojos se le habían humedecido. No. Fue Aizawa. Pero yo ayudé a recolectar el testimonio. Kaina sintió. Y por un segundo, su rostro se suavizó, no como asesina, no como soldado, sino como alguien que, después de años, se permitía sentirse vista. Gracias por no rendirte conmigo, susurró, sin mirarlo directamente. Izuku se rascó la nuca. A veces creo que me rendí con muchos, así que contigo no quise fallar. Y sin decir nada más, caminaron juntos hasta el final del túnel, donde no había ni héroes ni villanos, solo historias, y la esperanza de que, alguna vez, esas historias no se repitan. Habían salido del túnel del héroe sin decir mucho. Afuera, la fiesta seguía. Luces, música, risas, niños corriendo con capas falsas y galletas en forma de All Might. Pero ellos no encajaban ahí, no hoy. Se alejaron un poco, hasta una colina cercana al parque de atracciones. Desde ahí, la ciudad parecía una maqueta iluminada, y el festival un pequeño universo donde todo era alegría fingida y fuegos artificiales. Una mentira dulce. Kaina se sentó sobre el césped, el aire frío le erizaba los brazos, pero no se quejó. Izuku hizo lo mismo.
la figura de All Might aún estaba entre ellos, como un testigo silencioso. Siempre quise tener un día así cuando era niña, dijo ella, al fin. ¿Sabes? Algo simple. Ir a un festival, comprar golosinas, sentirme una más. Pero luego disparé por primera vez. Y todo se fue al carajo. Izuku bajó la mirada. No había juicio en su cara. Solo escucha. Atención pura. Me quitaron muchas cosas. La infancia. La fe. La esperanza. Pero tú me devolviste algo. No sé qué es todavía, pero lo agradezco. Aunque me haga sentir estúpida. Izuku la miró. Su silueta contrastaba con la luz de los fuegos artificiales a lo lejos. Era hermosa. Pero no de esa belleza de revista o fama. Era la belleza de alguien que se negó a morir por dentro. No fue solo bondad, dijo él, con una honestidad que dolía. También fue egoísmo. Yo quería creer que salvar a una persona bastaba para limpiar todo lo malo. Quizá porque no pude salvar a todos los demás. Kaina sonrió, amarga. Te crees un dios, pero sangras como cualquier humano, Midoriya. Y tú te crees un monstruo, pero lloras como una niña. Silencio. Ambos se miraron. La noche ya no parecía tan fría, ni el pasado tan inmenso, ni el futuro tan lejano. ¿Sabes? Dijo ella, cruzando los brazos. Sigo sin creer del todo en los héroes. Pero en ti, empiezo a creer. Izuku se quedó quieto. Luego desvió la vista, como siempre que se sentía expuesto. Y yo, aún tengo pesadillas. A veces no sé si estoy enseñando o huyendo. Pero si tú estás aquí, si tú puedes levantarte cada día y vivir, entonces yo también puedo. Kaina sintió. Lentamente, se inclinó hacia adelante y apoyó su cabeza en el hombro del peliverde. No como un gesto romántico. No aún. Sino como un pacto. Dos soldados rotos. Compartiendo el silencio como si fuera un fuego cálido. ¿Vamos por otra bebida?, preguntó ella. Sí, pero yo invito. ¿Y si esta vez me compro un pijama de All Might? Solo si prometes no comprar otro conjunto temático de mí. No prometo nada. Y rieron. Como si por fin hubieran aprendido a hacerlo. Parte 11. Entre luces apagadas y palabras que sanan, habían salido del túnel del héroe sin decir mucho. Afuera, la fiesta seguía. Luces, música, risas, niños corriendo con capas falsas y galletas en forma de All Might. Pero ellos no encajaban ahí. No hoy. Se alejaron un poco, hasta una colina cercana al parque de atracciones. Desde ahí, la ciudad parecía una maqueta iluminada, y el festival un pequeño universo donde todo era alegría fingida y fuegos artificiales. Una mentira dulce. Kaina se sentó sobre el césped, el aire frío le erizaba los brazos, pero no se quejó. Izuku hizo lo mismo. La figura de All Might aún estaba entre ellos, como un testigo silencioso. Siempre quise tener un día así cuando era niña, dijo ella, al fin. ¿Sabes? Algo simple. Ir a un festival, comprar golosinas, sentirme una más. Pero luego disparé por primera vez. Y todo se fue al carajo. Izuku bajó la mirada. No había juicio en su cara. Solo escucha. Atención pura. Me quitaron muchas cosas. La infancia. La fe. La esperanza. Pero tú me devolviste algo. No sé qué es todavía, pero lo agradezco. Aunque me haga sentir estúpida. Izuku la miró. Su silueta contrastaba con la luz de los fuegos artificiales a lo lejos. Era hermosa. Pero no de esa belleza de revista o fama. Era la belleza de alguien que se negó a morir por dentro. No fue solo bondad, dijo él, con una honestidad que dolía. También fue egoísmo. Yo quería creer que salvar a una persona bastaba para limpiar todo lo malo. Quizá porque no pude salvar a todos los demás. Kaina sonrió, amarga. Te crees un dios, pero sangras como cualquier humano, Midoriya. Y tú te crees un monstruo, pero lloras como una niña. Silencio. Ambos se miraron. La noche ya no parecía tan fría, ni el pasado tan inmenso, ni el futuro tan lejano. ¿Sabes? Dijo ella, cruzando los brazos. Sigo sin creer del todo en los héroes. Pero en ti, empiezo a creer. Izuku se quedó quieto. Luego desvió la vista, como siempre que se sentía expuesto.
Y yo, aún tengo pesadillas. A veces no sé si estoy enseñando o huyendo. Pero si tú estás aquí, si tú puedes levantarte cada día y vivir, entonces yo también puedo. Kaina sintió. Lentamente, se inclinó hacia adelante y apoyó su cabeza en el hombro del peliverde. No como un gesto romántico. No aún. Sino como un pacto. Dos soldados rotos. Compartiendo el silencio como si fuera un fuego cálido. ¿Vamos por otra bebida?, preguntó ella. Sí, pero yo invito. ¿Y si esta vez me compro un pijama de All Might? Solo si prometes no comprar otro conjunto temático de mí. No prometo nada. Y rieron. Como si por fin hubieran aprendido a hacerlo. Pasaron semanas desde aquel festival. Semanas que se fueron como hojas en otoño. Sin prisa, pero sin retorno. Primero fue un mensaje. Kaina no era de hablar por teléfono, ni de mandar emojis. Pero mandó uno. El nuevo sabor del Smash Bar es de kiwi y menta. Bastante malo. Te lo guardé. KT después, una caminata después del trabajo. Izuku salía de la UA, ya sin el peso de One for All en los hombros, pero con el cansancio de formar el corazón de la nueva generación. Ella aparecía como el humo. Sin aviso, sin intención de quedarse, y sin querer irse. Había algo raro en ellos. No se hablaban como viejos amigos, pero tampoco como conocidos. No había tensión sexual explícita, pero sí una electricidad suave. Como si el universo respirara distinto cuando estaban juntos. Una noche cualquiera, en un pequeño café de héroes retirados. ¿No te cansas de cargar con todos, Deku?, preguntó Kaina, removiendo el hielo de su vaso con el dedo. Izuku sonrió, agotado. Me canso, pero no me detengo. Eso suena como una pésima idea. Y sin embargo aquí estoy. Ella lo miró, no como lo había hecho en la batalla. No con desprecio, no con lástima. Lo miró como quien ve un campo después del incendio. Devastado, pero aún fértil. ¿Tu traje, cómo funciona ahora? Bakugo. Usa tecnología de impulso, reacciones químicas y memoria muscular artificial. Simula. Pero no es One for All. Solo me ayuda a seguir siendo yo. ¿Y tú crees que eso es suficiente? Para salvar una vida. Una sola. Sí. Silencio. Ella bajó la mirada. Sus dedos rozaron los de él. Apenas. ¿Y si no fuera solo una vida? ¿Y si fueras tú? Izuku la miró. Y por un instante, su pecho quiso salirse por la boca. Entonces me salvaría a mí mismo también. Y así fue. Empezaron a reunirse cada sábado. Un parque. Un tren. Un café. Nunca un lugar lujoso. Porque el amor, aunque ninguno lo dijera todavía, no se construye con promesas grandilocuentes. Sino con presencia. Con quedarse. Con escuchar. Kaina llevaba su codera verde. Siempre. Izuku fingía no notarlo. Siempre. Pero cuando ella se soltaba el cabello, él lo notaba. Y cuando él reía sin contenerse, ella lo memorizaba. No sabían aún qué eran. No tenían nombre. Pero sí tenían algo. Un lenguaje. Que solo se aprende cuando dos almas rotas deciden, por una vez, no huir. El otoño llegó como una canción vieja. Las hojas cubrían los caminos, y el aire olía a cosas que se habían ido, a cosas que aún no regresaban. Izuku había terminado su clase con los estudiantes de segundo año. Ya no era ese joven con los ojos abiertos de asombro, pero tampoco se había endurecido como otros. Sus alumnos lo adoraban. No por su fuerza, sino por su ternura, por su humanidad. Y Kaina ya no se escondía en la sombra de su culpa. Ayudaba en los centros de reinserción de exvillanos, visitaba escuelas como testimonio de redención, incluso entrenaba con héroes jóvenes que querían saber lo que no viene en los libros. Ambos brillaban, pero cuando estaban juntos, no era un brillo de escenario. Era fuego de fogata, tibio, sincero, íntimo. Un día, en la cima de la torre del oeste de Musutafu, al atardecer. No era una cita. Claro que no, solo habían dicho, ¿y si subimos a ver el atardecer? Pero ambos sabían que sí lo era. Izuku llevaba su gorro de All Might, el que ya tenía costuras de más. Kaina, una sudadera verde oscuro que decía, Justo Amor Smash. ¿Te diste cuenta de algo?
dijo ella, sentándose en la orilla de la azotea. ¿De qué? ¿De que ya no me llamas Lady Nagant? Izuku se rió, con ese tono nervioso que aún no podía evitar cuando hablaba con ella de cosas personales. Te ganaste que te llame por tu nombre, Kaina. Ella lo miró, con esos ojos de francotiradora que antes buscaban un blanco, y ahora solo querían no perderse. ¿Y tú, Izuku? ¿Qué te ganaste? Él no respondió de inmediato. En vez de eso, metió las manos en sus bolsillos. Sacó algo. Una pequeña figura de acción. Era ella. Su versión de heroína, no la de asesina. Había mandado a hacerla en una tienda de coleccionistas. La primera figura de alguien que salvó mi vida, dijo él. Kaina parpadeó. No lloró, no aún, pero algo en su voz se quebró. Yo no salvé tu vida. Fuiste tú quien me salvó a mí. Entonces estamos empatados. Silencio. Y luego, las palabras que se resistían. Las que llevaban semanas, meses, a punto de estallar. A veces siento que, no sabría estar sin ti, murmuró Izuku. ¿Y crees que yo sí? Respondió ella, rápido. Como si no quisiera que él lo dijera solo. Se miraron. Como en la batalla. Como en el túnel del héroe. Como cuando compartieron silencio en una colina. Pero esta vez, no huyeron. Él acercó su mano. Ella no la esquivó. No fue un beso apasionado, ni una escena de película. Fue un toque leve, frente con frente, respiración compartida. Izuku, Kaina, ¿qué somos? Lo que nadie pensó que podía pasar. Y rieron. Con la suavidad de quienes han llorado demasiado. Desde abajo, un niño con una capa falsa señalaba la torre. Mira, mamá. Ahí arriba están los héroes. La madre miró. Sonrió. Sí, hijo. Pero hoy no están salvando el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Están salvándose el uno al otro. No fue plan. Nunca lo fue. Pero esa noche, en la cima de la torre, alguien tomó una foto. No con mala intención, solo, un fan, uno más, como tantos. La subió a Aeronet con el título, Nuevo romance heroico. Es Lady Nagant con Deku. En menos de una hora fue tendencia. Comentarios por miles. Algunos con ternura, otros con veneno. No puede ser, ella fue una asesina, él es el símbolo de la esperanza, me encanta. Nadie más podía entenderlo como ella. Deku puede estar con quien quiera. Se lo ha ganado. Izuku lo vio al día siguiente. Kaina también. Pero no se escondieron. No esta vez. 2 días después, en una entrevista improvisada frente a una, ¿es verdad que usted y Kaina Tsutsumi están en una relación? Preguntó una reportera, con voz afilada. Izuku respiró. Sus alumnos miraban desde el fondo. Bakugo, brazos cruzados. Uraraka, seria. Todoroki, con una sonrisita que apenas si se notaba. Sí, respondió el peliverde, claro, firme. Y estoy orgulloso de eso. Siguió caminando. No necesitó explicar más. Y al otro lado de la ciudad, Kaina sonrió frente a la televisión. Tomaba un té verde, vestía su pijama con estampado de pequeños Dekus en modo full cowl. Idiota valiente, susurró. Así empezó una nueva etapa. Nada fue perfecto. Claro que no. A veces se peleaban. Él era demasiado emocional. Ella, demasiado fría. Pero también sabían cuándo ceder. Kaina dejó de esconder su historia. La contaba en entrevistas, en conferencias, en los salones de UA. Con Izuku al fondo, escuchándola como si fuera la única voz que importaba. Él, por su parte, aprendió a vivir sin el poder. A ser un héroe con límite. Pero también uno que ya no caminaba solo. Los fans, poco a poco, aceptaron. Los niños pedían sus autógrafos juntos. Y el mercado lanzó una figura de Deku y Nagant. El disparo y el escudo. Vendió más que la de All Might vs All for One. Incluso Bakugo la tenía en su escritorio. Aunque dijera que era por marketing. Una noche, en la casa de Izuku, bajo una manta y lluvia suave afuera. A veces tengo miedo, confesó Kaina, en voz baja. ¿De qué? De despertar y que esto no sea real. Izuku no respondió de inmediato. Solo la abrazó más fuerte. Más cerca. Esto es real, Kaina. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por fin me siento en casa.
Y en algún rincón del mundo, dos héroes rotos, dos seres llenos de cicatrices y redención, entendieron que el amor no siempre llega como una explosión, a veces llega como una bala desviada, o una caída detenida a tiempo, o una figura comprada por accidente. Y entonces lo supieron. No se salvaron del mundo, se salvaron entre ellos. El sol apenas se desperezaba sobre Musutafu. La ciudad ya no ardía como antes, pero aún vibraba. Y en Oa, la campana no solo marcaba el inicio de clases. Marcaba un nuevo ritmo, el del futuro que sobrevivió. 7:12 am, sala de profesores. El aroma del café luchaba contra el hedor persistente del viejo microondas. Aizawa leía un informe con su eterna expresión de fastidio estoico, mientras que Present Mic tarareaba bajito una canción de los años 80. Vladkin bebía un licuado de proteína que parecía concreto líquido, Notre se revisaba datos en su tablet con una calma espacial, y Snipe le daba mordidas a un burrito sin decir una palabra. Y en medio de ellos, Izuku, sonriente, con su lunch de arroz con huevo en forma de All Might. Su traje descansaba en el locker. Solo vestía ropa cómoda de profesor, con su chaleco verde oliva y ese aire de profe buena onda. Y entonces, le digo, ese no es un Nomu, es mi suegra. Exclamó Mineta, haciendo reír a Present Mic y casi sacándole una sonrisa a Vladkin. Sí, Mineta. Ahora era el profesor de historia heroica y moral. Seguí echando chistes subidos de tono, pero había algo nuevo en su voz. Responsabilidad, tal vez. O una pizca de sabiduría. Mineta, si haces otro chiste con el nombre de un estudiante, juro que te dejo con el acereado en la clase de castigos, gruñó Aizawa. Lo siento. Pero al menos denme crédito, ¿no? Mis alumnos saben más del conflicto entre héroes y villanos que nadie. Y también saben cómo esconder revistas debajo del escritorio, murmuró Snipe. Izuku solo reía. Años atrás, no habría creído que Mineta y Aizawa podían compartir un café sin pelear. Ahora lo veía todo como un pequeño milagro. De esos que no hacen ruido. 11:03 am, aula de segundo año, ¿y qué aprendimos de la caída de Gigantomachia en Gunga Mountain? Preguntó Izuku, señalando el holoproyector. Que la fuerza sin dirección puede destruir incluso a quien la invoca. Respondió una alumna. Muy bien. ¿Y qué dijo All Might al final de esa batalla? Una vida sin propósito no se sostiene solo con músculos. Izuku asintió con orgullo. A veces creía que All Might estaría más orgulloso de eso que de los golpes que dio. 4:21 p.m., patrulla aérea. El traje avanzaba sin esfuerzo. Una joya de ingeniería financiada por Bakugo y optimizada por Atsume. Izuku flotaba sobre los techos, balanceándose con el látigo negro mecánico, impulsándose con pequeños estallidos de fajín. El mundo era tranquilo, o al menos, lo bastante para que el héroe pudiera disfrutar de su soledad aérea. Un niño en una ventana le saludó. Izuku giró en el aire, hizo una voltereta y saludó con un dedo al frente. ¡Smash! Gritó el niño desde abajo. Sonrió. Sí. Aún había esperanza. 8:59 p.m., apartamento compartido. El picaporte se abrió sin prisa. La luz de la sala era tenue, y el olor a curry especiado flotaba en el aire. ¿Tú cocinaste?, preguntó Izuku, asombrado. Kaina estaba en la cocina, con una camiseta que decía The Kuznou Fan y shorts deportivos. Sonreía como si nunca hubiera tenido un rifle incrustado en el brazo. Como si nunca hubiera conocido la oscuridad. No te emociones. Solo calenté lo que sobró de ayer. Igual huele increíble, dijo Izuku, colgando su chaqueta. Cenaron en la sala. Sin televisión. Solo música baja. Compartieron historias tontas del día. Izuku le contó cómo un alumno dibujó a Bakugo como un gato enojado. Kaina casi se atraganta de la risa. Y cuando el reloj marcó las 10:47 p.m., y las estrellas estaban lo bastante altas para olvidar el suelo, Kaina se estiró. Le tiró una mirada. Oye, Izuku, ¿qué tan rápido crees que puedes correr si te persigo? Él parpadeó. Perdón. Nada, solo estoy pensando. ¿Sí? En cómo voy a quitarte esa camiseta sin usar las manos. Izuku se sonrojó tanto que casi se incendía. Pero el guiño de ella fue más efectivo que cualquier Kirk. Rieron.
tropezaron en el pasillo. Y entre risas, caricias torpes y susurros que no necesitan traducción, se salvaron otra vez. Como cada noche. Como cada herida que aprendieron a amar. Musutafu dormía aún, acurrucada entre nubes grises y un silencio apenas roto por el canto tímido de unos gorriones. Era uno de esos raros días sin alarmas, sin clases, sin alertas en la radio. Uno de esos días que no están diseñados para salvar el mundo, sino para salvarse entre ellos. Y ellos, Izuku Midoriya y Kaina Tsutsumi, no tenían intenciones de desperdiciarlo. 7:04 am. En la cama, entre murmullos y sábanas, la luz que se colaba por la cortina era tenue, dorada como miel en otoño. Kaina se giró lentamente. Su cabello suelto se desparramaba como tinta sobre la almohada. Izuku aún dormía, con el ceño fruncido, como si soñara con batallas que ya no existían. Y aún así, su respiración era tranquila, como si supiera, al fin, que estaba a salvo. «Eres un desastre, peliverde», susurró ella, apoyando la frente contra la suya. Pero no se apartó. No esta vez. Lo besó suavemente. Y como si ese roce fuera un detonador, Izuku abrió los ojos. «Buenos días, Kaina», dijo con voz rasposa, medio dormido aún. «Buenos días, Deku». Y por un momento no hubo mundo, no hubo pasado, no hubo cicatrices. Solo ellos dos, piel contra piel, corazones al mismo ritmo. 10:13 am. Cocina, en caos compartido. El desayuno fue un desastre glorioso. Izuku intentó preparar panqueques, pero Kaina robaba los ingredientes cada vez que él se daba la vuelta. «Devuélveme esa mantequilla, traidora. Hazme, héroe de pacotilla». Terminaron en el suelo, cubiertos de harina, besándose entre risas. La cocina quedó como zona de guerra, pero los panqueques salieron. Medio quemados, medio perfectos. Como ellos. 1:27 p.m., Parque de Musutafu, bajo un cerezo dormido caminaron tomados de la mano. Nadie los molestó. Algunos los reconocieron, pero no dijeron nada. La gente empezaba a entender que los héroes también eran humanos. Cuando era niña, creía que si me portaba bien, algún día sería como All Might, dijo Kaina, observando a una pareja de ancianos en un banco. Y mírate ahora, más fuerte que él en muchas cosas. ¿Y tú? ¿De niño pensabas que acabarías con una criminal reformada como pareja? Honestamente, de niño pensaba que me casaría con Uraraka. Ambos estallaron en carcajadas. «No me mates», gritó Izuku entre risas, «es la verdad». Bueno. Si me convences esta noche, lo dejo pasar. Él tragó saliva. ¿Convencerte, cómo? Kaina se giró, sus ojos brillando con un fuego que ningún rifle podría contener. Tú ya sabes cómo, Deku. 9:45 p.m., apartamento, cuarto iluminado por la luna. El día terminó como empezó. Enredados. Pero ahora no había sueño, ni miedo. Solo deseo. Y verdad. Izuku recorrió su espalda con devoción, como si cada cicatriz fuera un kanji sagrado. Kaina lo besaba como si con cada beso pudiera borrar años de soledad. No era solo sexo. Era todo lo que sobrevivió. Respiraciones agitadas, suspiros que vibraban en los huesos, palabras entrecortadas como te quiero y estoy aquí. Y al final, abrazados, sin nada entre ellos más que la noche, él acarició su mejilla y dijo. No sabía que el amor podía sentirse así. Kaina lo miró, vulnerable y feroz al mismo tiempo. Ni yo. Pero me gusta. Mucho. Y así, en esa cama donde no había máscaras ni nombres de guerra. Se consolidó algo más fuerte que cualquier Kirk. Una vida compartida. Una redención mutua. Una pasión que no pide permiso. 5 años después, Residencia Bakugo, tarde soleada. El aire estaba cargado de gritos, risas y un caos adorable que solo un hogar con niños podía tener. Un bebé peliverde de 2 años, con mejillas sonrojadas y ojos que brillaban con la chispa de su padre, peleaba con uñas y dientes, o mejor dicho, con manitas gorditas, por un juguete con una niña pelicastaña de 4 años que no estaba dispuesta a soltarlo. Kim, deja en paz al mocoso de una maldita vez. Rugió Katsuki Bakugo, la voz rasposa pero firme como siempre. Tranquilo, pequeño, respondió Kamie Bakugo, con esa sonrisa ligera que parecía un misterio para quien no la conocía.
Ya pronto llegarán tus papás y todo se pondrá mejor. Justo entonces, la puerta sonó con un golpe suave. Katsuki frunció el ceño, y Kamie parpadeó curiosa. Al abrir, la figura inconfundible de Kai Natsutsumi apareció en el umbral, una sonrisa burlona en los labios y las manos en las caderas. Hola, Kachi, dijo con esa voz juguetona, vengo por mi chico. Los ojos de Katsuki se entrecerraron, mezcla de sorpresa y algo parecido a la aceptación. Un instante antes, ambos eran guerreros en batallas que parecían infinitas. Ahora, solo dos adultos cuidando a lo que más amaban. Ve por él, gruñó él, con una sonrisa torcida. Trato hecho. Más tarde, en la residencia Midoriya, todo era paz y silencio. Izuku Midoriya, exhausto, dormía profundamente.